El mundo tal como lo conocíamos había cambiado para siempre. Una guerra catastrófica había asolado el planeta, dejándolo prácticamente inhabitable. La contaminación había alcanzado niveles nunca antes vistos, y la humanidad luchaba por sobrevivir en medio de un paisaje desolado y peligroso. En este mundo de pesadilla, un grupo de supervivientes se unió con un objetivo en mente: encontrar un lugar seguro para construir su último refugio. Sabían que no sería fácil, que tendrían que luchar contra mutantes, bandas de saqueadores y peligrosos desastres naturales. Pero también sabían que era su última esperanza de sobrevivir. La joven Sarah, una de las líderes de la comunidad de supervivientes, lideraría la búsqueda del refugio perfecto. Con la ayuda de sus amigos y aliados, se embarcaría en una peligrosa misión que los llevaría a través de un mundo lleno de peligros y desafíos. Pero a medida que avanzan en su búsqueda, descubren que no están solos en este mundo post-apocalíptico. Se enfrentarán a peligros inesperados y descubrirán la verdad detrás de la guerra y la destrucción que los ha llevado a este punto. Este es el relato de su lucha por la supervivencia, por encontrar un lugar al que puedan llamar hogar. Es la historia de su lucha por mantener la esperanza en un mundo oscuro y peligroso. Es la historia de El último refugio. En este capítulo, presentamos la situación en la que se encuentra el mundo en el momento en que se desarrolla la historia. La guerra y la contaminación han devastado el mundo, y la humanidad lucha por sobrevivir en un planeta prácticamente inhabitable. La protagonista, una joven llamada Sarah, vive en una comunidad de supervivientes y lucha por encontrar alimentos y suministros básicos. El mundo tal como lo conocíamos había terminado. La guerra había arrasado con todo, dejando un paisaje desolado y peligroso donde antes había ciudades llenas de vida. La contaminación había alcanzado niveles nunca antes vistos, y el aire se sentía pesado y tóxico en los pulmones. La humanidad luchaba por sobrevivir en medio de esta pesadilla post-apocalíptica. Las ciudades estaban en ruinas, las carreteras eran peligrosas y la comida y el agua eran escasos. La gente se había dividido en pequeñas comunidades, luchando por encontrar una manera de sobrevivir en un mundo que parecía estar en su contra. Sarah era una de las líderes de una de estas comunidades. Vivían en un pequeño campamento en el borde de una ciudad en ruinas. Eran un grupo diverso de sobrevivientes, desde ancianos hasta niños pequeños, todos luchando por sobrevivir. Cada día era una lucha para conseguir alimentos y suministros básicos. Sarah y su grupo se aventuraban en la ciudad en busca de suministros, enfrentándose a peligros como bandas de saqueadores y zonas altamente contaminadas. En este mundo post-apocalíptico, el futuro parecía oscuro y desesperanzador. Pero Sarah y su grupo estaban determinados a encontrar una manera de sobrevivir. Sabían que necesitaban encontrar un lugar seguro para construir su último refugio, un lugar donde pudieran estar a salvo de los peligros del mundo exterior. Y así comenzó la búsqueda del refugio perfecto. Sarah y su equipo se lanzaron a una peligrosa misión que los llevaría a través de un mundo lleno de peligros y desafíos. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que era su última esperanza de sobrevivir en un mundo que parecía estar en su contra. El fin del mundo había llegado, pero Sarah y su grupo estaban dispuestos a luchar por su supervivencia y encontrar un lugar al que pudieran llamar hogar. Sarah y su comunidad deciden que su mejor opción es encontrar un lugar seguro para construir su último refugio. Comienzan una búsqueda desesperada en busca de un lugar adecuado, enfrentándose a peligros como bandas de saqueadores y zonas altamente contaminadas. La búsqueda del refugio perfecto había comenzado. Sarah y su grupo se aventuraron en el mundo post-apocalíptico en busca de un lugar seguro donde pudieran construir su último refugio. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que era su única esperanza de sobrevivir. Se aventuraron en la ciudad en busca de suministros y pistas. Recorrieron los edificios en ruinas, esquivando los peligrosos escombros y los saqueadores que patrullaban las calles. Durante el día, buscaban en busca de suministros y lugares seguros para pasar la noche.
Pero la ciudad estaba llena de peligros, desde la contaminación hasta los mutantes. Los mutantes eran seres humanos que habían sido alterados por la radiación y la contaminación, y se habían convertido en monstruos peligrosos y letales. Sarah y su grupo aprendieron rápidamente a evitarlos. Después de varios días de búsqueda, decidieron que necesitaban expandir su búsqueda. Se aventuraron fuera de la ciudad, hacia las zonas rurales y los bosques. Allí, encontraron una pequeña comunidad de sobrevivientes que parecía estar prosperando. La comunidad les dio la bienvenida y les ofreció comida y refugio. Pero cuando les preguntaron sobre un lugar seguro para construir su refugio, los habitantes de la comunidad les dijeron que no conocían ninguno. Les dijeron que habían escuchado rumores sobre lugares seguros, pero que nunca habían visto uno por sí mismos. Sarah y su grupo se sintieron desanimados, pero no se rindieron. Continuaron su búsqueda a través de zonas peligrosas y contaminadas. Finalmente, llegaron a una vieja instalación militar subterránea que parecía estar libre de contaminación y tenía un sistema de defensa incorporado. Era el lugar perfecto para construir su último refugio. Pero pronto descubrirían que no estaban solos en el refugio y que los antiguos dueños aún tenían algunas sorpresas para ellos. La búsqueda del refugio perfecto había sido larga y peligrosa, pero finalmente habían encontrado un lugar seguro para construir su último refugio. Pero todavía había muchos peligros por delante, y Sarah y su grupo tendrían que estar preparados para enfrentarlos. Mientras buscan un lugar para establecer su refugio, Sarah y su comunidad descubren que no están solos en este mundo post-apocalíptico. Se encuentran con mutantes, seres humanos que han sido alterados por la radiación y la contaminación, y descubren que estos seres son una amenaza para su supervivencia. Sarah y su grupo habían encontrado un lugar seguro para construir su último refugio en la vieja instalación militar subterránea. Pero pronto descubrieron que no estaban solos en el refugio. Los mutantes, seres humanos que habían sido alterados por la radiación y la contaminación, habían hecho de este lugar su hogar. Eran peligrosos y letales, y representaban una amenaza para la supervivencia de Sarah y su grupo. Durante los primeros días en el refugio, Sarah y su grupo trataron de mantenerse alejados de los mutantes. Pero pronto se dieron cuenta de que no podían evitarlos para siempre. Los mutantes estaban en todas partes, acechando en las sombras, esperando su oportunidad para atacar. Sarah y su grupo se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una manera de lidiar con los mutantes. Decidieron investigar más a fondo para ver si había alguna debilidad en los mutantes que pudieran explotar. Descubrieron que los mutantes eran sensibles a la luz. Podían ver bien en la oscuridad, pero la luz brillante los cegaba y los desorientaba. Sarah y su grupo comenzaron a trabajar en la creación de trampas de luz para mantener a los mutantes alejados. Pero los mutantes no eran la única amenaza en el refugio. Los antiguos dueños del refugio habían dejado atrás sistemas de defensa automatizados que se activaban cuando detectaban intrusos. Sarah y su grupo tuvieron que aprender a sortear estas trampas mortales para poder moverse libremente en el refugio. A medida que pasaban los días, Sarah y su grupo se volvían más hábiles en la lucha contra los mutantes y en la navegación del refugio. Pero sabían que todavía había muchos peligros por delante, y tendrían que estar siempre alerta para mantenerse con vida en este mundo peligroso. La amenaza de los mutantes era constante, pero Sarah y su grupo estaban decididos a luchar por su supervivencia y encontrar un lugar al que pudieran llamar hogar en este mundo desolado. Después de muchos días de búsqueda, Sarah y su comunidad encuentran un lugar que parece ser el refugio perfecto. Una vieja instalación militar subterránea, que parece estar libre de contaminación y tiene un sistema de defensa incorporado. Sin embargo, pronto descubren que no están solos en el refugio y que los antiguos dueños aún tienen algunas sorpresas para ellos. Sarah y su grupo habían encontrado un lugar seguro en la vieja instalación militar subterránea, pero los mutantes y los sistemas de defensa automatizados habían presentado muchos desafíos. A pesar de todo, habían aprendido a sobrevivir en el refugio.
Después de semanas de trabajo duro, finalmente habían convertido la instalación militar subterránea en el refugio perfecto. Habían construido habitaciones para cada miembro del grupo, habían establecido un sistema de racionamiento de alimentos y habían creado una zona de cultivo para producir alimentos frescos. El refugio estaba bien abastecido con suministros y herramientas, y tenían un sistema de seguridad en funcionamiento para mantener a los mutantes y a los saqueadores alejados. Sarah y su grupo se habían convertido en una comunidad fuerte y unida, cada miembro trabajando juntos para asegurar su supervivencia en este mundo post-apocalíptico. Pero a medida que pasaban los días, comenzaron a darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en el refugio. Algunos de los miembros del grupo habían comenzado a enfermarse, y nadie sabía por qué. La comida y el agua parecían estar contaminados, y Sarah y su grupo estaban luchando por encontrar una solución. Decidieron hacer una investigación más detallada y descubrieron que la contaminación había llegado al refugio a través de los sistemas de ventilación. Los sistemas de filtración de aire estaban funcionando mal, lo que permitía que la contaminación se filtrara en el refugio. Sarah y su grupo trabajaron rápidamente para arreglar los sistemas de filtración de aire y limpiar el aire dentro del refugio. También establecieron un sistema de monitoreo constante para asegurarse de que el aire en el refugio estuviera limpio y seguro para respirar. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, Sarah y su grupo habían asegurado su supervivencia en el refugio perfecto. Habían superado los peligros de los mutantes y los sistemas de defensa automatizados, y habían encontrado una manera de sobrevivir en este mundo post-apocalíptico. Pero sabían que todavía había muchos peligros por delante, y que tendrían que estar siempre alerta para mantenerse con vida en este mundo desolado. A pesar de todo, Sarah y su grupo estaban decididos a luchar por su supervivencia y encontrar un lugar al que pudieran llamar hogar en este mundo peligroso y cambiante. Con el paso del tiempo, se desarrollan tensiones en la comunidad de supervivientes en torno a quién está en control del refugio. Sarah y otros líderes comunitarios deben luchar para mantener el orden y proteger a su gente, mientras se enfrentan amenazas tanto internas como externas. Después de establecer su refugio perfecto en la vieja instalación militar subterránea, Sarah y su grupo comenzaron a disfrutar de una relativa estabilidad en un mundo lleno de peligros y desafíos. Pero pronto descubrieron que la lucha por el poder era una amenaza constante incluso en su pequeña comunidad. Uno de los miembros del grupo, un hombre llamado Tom, comenzó a cuestionar el liderazgo de Sarah y a trabajar en secreto para tomar el control del refugio. Empezó a sembrar la discordia entre los demás miembros del grupo, y pronto se convirtió en el líder de un grupo de seguidores leales. La lucha por el poder se intensificó, y Sarah y su grupo se dieron cuenta de que debían actuar rápidamente antes de que Tom y sus seguidores tomaran el control del refugio. Sarah convocó una reunión de emergencia y se enfrentó a Tom y sus seguidores. La discusión se volvió acalorada y amenazante, pero finalmente Sarah logró convencer a la mayoría de los miembros del grupo de que ella era la mejor líder para el refugio. Tom y sus seguidores fueron expulsados del refugio, y Sarah y su grupo volvieron a trabajar juntos por la supervivencia del grupo. Pero la lucha por el poder no había terminado. Tom y sus seguidores comenzaron a trabajar en secreto para socavar el liderazgo de Sarah y tomar el control del refugio. Sabían que tendrían que actuar rápidamente para protegerse a sí mismos y a su comunidad. Sarah y su grupo comenzaron a trabajar en un plan para proteger el refugio y asegurar su supervivencia. Se fortificaron las defensas y se estableció un sistema de vigilancia constante para mantener a Tom y sus seguidores fuera del refugio. La lucha por el poder había sido intensa y peligrosa, pero Sarah y su grupo habían logrado proteger su refugio y mantener a su comunidad a salvo. La lucha por el poder había demostrado que incluso en un mundo post-apocalíptico, la humanidad seguía siendo capaz de luchar por lo que consideraban justo y necesario para su supervivencia. A pesar de las muchas pruebas y desafíos que han enfrentado, Sarah y su comunidad finalmente encuentran un rayo de esperanza en su lucha por sobrevivir.
Descubren una forma de purificar el agua y mejorar la calidad del aire, lo que les da la oportunidad de construir un nuevo mundo en el que puedan prosperar. Después de la lucha por el poder y la traición en el refugio, Sarah y su grupo se dieron cuenta de que la supervivencia en este mundo post-apocalíptico no era fácil. Pero también se dieron cuenta de que la esperanza era una necesidad constante para mantenerse con vida. A pesar de los peligros y desafíos que enfrentaron, Sarah y su grupo nunca perdieron la esperanza. Continuaron trabajando juntos para mantener su comunidad a salvo y encontrar una manera de sobrevivir en este mundo desolado. Comenzaron a explorar los alrededores del refugio en busca de recursos y suministros adicionales. Descubrieron un río cercano que les proporcionó agua fresca y una fuente de alimento en forma de peces. También encontraron un bosque cercano que les permitió recolectar madera y otros materiales. Poco a poco, Sarah y su grupo comenzaron a construir una vida para sí mismos en este mundo post-apocalíptico. Cultivaron sus propios alimentos, construyeron nuevas estructuras para el refugio y se protegieron de los peligros que acechaban fuera de su comunidad. A medida que el tiempo pasaba, la esperanza comenzó a crecer en su comunidad. La gente comenzó a trabajar juntos por un objetivo común, y se dieron cuenta de que juntos podían superar cualquier desafío. Pero la esperanza no era solo para su comunidad. Sarah y su grupo también comenzaron a encontrar otros supervivientes en su exploración. Aunque algunos eran peligrosos y hostiles, otros estaban buscando un lugar seguro para llamar hogar. Sarah y su grupo comenzaron a trabajar con otros supervivientes, compartiendo recursos y conocimientos para ayudarse mutuamente a sobrevivir. La esperanza de una vida mejor comenzó a crecer en los corazones y mentes de estos supervivientes, y pronto se convirtió en un movimiento mucho más grande. A medida que la esperanza crecía, Sarah y su grupo comenzaron a ver un futuro mejor para ellos y para la humanidad en su conjunto. Sabían que todavía había muchos peligros por delante, pero también sabían que la esperanza y la unión eran su mejor defensa contra el caos y la destrucción. La esperanza se había convertido en una necesidad constante para Sarah y su grupo, y les había dado la fuerza y la determinación para seguir adelante. Sabían que nada era seguro en este mundo post-apocalíptico, pero también sabían que mientras tuvieran la esperanza y trabajaran juntos, podían superar cualquier desafío y encontrar un futuro mejor. Sarah y su comunidad miran hacia el futuro con optimismo y determinación. Saben que enfrentarán muchos desafíos en el camino, pero están decididos a construir un mundo mejor para ellos y para las generaciones futuras. Después de muchos desafíos y peligros, Sarah y su grupo habían logrado construir una vida para sí mismos en este mundo post-apocalíptico. Habían encontrado un lugar seguro para llamar hogar y habían establecido una comunidad fuerte y unida. La esperanza se había convertido en una parte integral de su vida diaria, y habían aprendido a trabajar juntos para superar cualquier desafío que se presentara. Pero sabían que todavía había muchos peligros por delante, y que el futuro seguía siendo incierto. A medida que la comunidad crecía, Sarah y su grupo comenzaron a pensar en el futuro. Sabían que debían encontrar una manera de asegurar la supervivencia de su comunidad a largo plazo, y comenzaron a trabajar en un plan para el futuro. Comenzaron a explorar y a buscar nuevas formas de energía y tecnologías que pudieran ayudarles a crear una vida más sostenible y duradera en este mundo post-apocalíptico. También establecieron un sistema de educación para enseñar a las generaciones futuras las habilidades necesarias para sobrevivir en este mundo desolado. Pero el futuro no solo era para su comunidad. Sarah y su grupo comenzaron a trabajar con otros supervivientes, compartiendo sus conocimientos y recursos para ayudar a construir un futuro mejor para todos. A medida que el tiempo pasaba, la comunidad creció y floreció. Se establecieron alianzas y se construyeron nuevas comunidades, cada una con su propio conjunto de desafíos y peligros. Pero Sarah y su grupo sabían que juntos podían superar cualquier desafío. El futuro seguía siendo incierto, pero Sarah y su grupo habían aprendido a vivir en el momento y a trabajar juntos para construir un futuro mejor. La esperanza había sido su guía y su fuerza, y les había dado la determinación y la voluntad de sobrevivir en este mundo post-apocalíptico. A medida que la comunidad crecía y se expandía,
Sara y su grupo sabían que el futuro sería difícil, pero también sabían que juntos podían crear un mundo mejor. Y así, continuaron trabajando y luchando por un futuro más brillante, lleno de esperanza y posibilidades. Después de muchos años, la comunidad que Sara y su grupo habían construido seguía creciendo y prosperando. Se habían establecido alianzas y habían construido una red de comunidades fuertes y unidas. A medida que el tiempo pasaba, las generaciones futuras habían aprendido a vivir en este mundo post-apocalíptico. Habían aprendido las habilidades necesarias para sobrevivir y habían construido un futuro mejor para ellos y para las generaciones venideras. La esperanza todavía era una parte integral de sus vidas, pero ahora se había convertido en algo más que una necesidad constante. Se había convertido en una tradición, una forma de vida que había sido transmitida de generación en generación. La comunidad había establecido una forma de vida sostenible y duradera en este mundo desolado. Habían aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y habían encontrado nuevas formas de tecnología y energía que les permitían prosperar. Pero lo más importante, habían aprendido a trabajar juntos para superar cualquier desafío. Se habían dado cuenta de que la unión era su mejor defensa contra el caos y la destrucción, y habían construido una comunidad fuerte y unida que podía enfrentar cualquier desafío. Sara y su grupo habían sido los fundadores de esta comunidad, pero ahora eran solo una parte de la historia. Habían pasado muchos años desde que habían comenzado su lucha por la supervivencia, y ahora eran recordados como los pioneros que habían construido un nuevo mundo. La comunidad había encontrado una manera de sobrevivir y prosperar en este mundo post-apocalíptico, y habían construido un futuro mejor para ellos y para las generaciones venideras. La esperanza había sido su guía y su fuerza, y había llevado a la humanidad a un nuevo comienzo. Y así, la comunidad continuó avanzando y construyendo un futuro más brillante, lleno de esperanza y posibilidades. Habían aprendido a vivir en un mundo post-apocalíptico, y habían construido un nuevo mundo lleno de vida y esperanza.